que me decía, oye, ¿ustedes son de la onda todavía de los que celebran la Semana Santa? Le dije, gloria a Dios, yo sí celebro Semana Santa. Porque si Cristo no resucitó, vano sería creer en Él. José, el carpintero, el esposo de María, murió. María misma murió. Pablo, el que la Biblia habla, murió. Y ahí quedó. Pero Cristo resucitó. Amén. Por lo tanto, nuestra fe no está ni en José, no está ni en María, ni en ninguna cosa que haya quedado muerto, que haya quedado sujeto a la muerte. Fíjese bien, el reino de Dios es reino de vida y de vida eterna. El reino de Satanás es reino de muerte. Y un día el Señor Jesús juzgará a Satanás y juzgará a la muerte, de tal manera que tanto la muerte como Satanás serán echados al fuego eterno. Dice la palabra del Señor en el versículo 16: si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Hay mucha gente que solamente piensa, es que me quisiera morir para que ya se acabe el martirio, se acabe el dolor. ¿Y cómo sabes que se va a acabar? ¿Cómo sabes que si apenas es el principio de un dolor, de un tormento eterno? La Biblia nos habla de que todo lo que siembres lo cosechamos, todo. Para muchos intelectuales, entre comillas la palabra intelectuales, quiere decir que saben mucho, que se sienten casi iluminados, les es imposible que después de que uno muera, ¿cómo va a resucitar? Si el cuerpo se vuelve al polvo. La Biblia dice en Eclesiastés 12: acuérdate de tu Creador antes de que los huesos, el espíritu vuelva a Dios, porque Él lo prestó, Él lo dio, y los huesos se sequen. Alguien más científico dice, bueno, es que nosotros no morimos, solamente cambiamos, la materia cambia, pero que las cosas de Dios no es así. Me recuerdo que allá en el libro de Ezequiel nos habla acerca del valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Un gran ejército que murieron. Y Dios le mostró a Ezequiel y le dijo, ¿cómo que ves? Ezequiel dijo, huesos secos, yertos, esparcidos, porque el viento, la fuerza de la naturaleza, los había esparcido. Estaban revueltos. Y la primera orden que Dios le dio al profeta fue, predícales. Esto está muerto. Esto no tiene caso. Sin embargo, Dios le dijo, ahora da la orden, júntese cada hueso con su hueso. Y fíjese usted bien, vino un viento que reunió cada hueso con su cada cual. Este es el poder de vida que dijimos. El poder de Dios sobre su creación, sobre la tierra, sobre el aire y sobre los hombres. Luego Dios le dijo, ahora diles, da la orden de que esos huesos sean cubiertos por tendones, por carne. Y cada hueso que ya estaba en su lugar, tomó su cuerpo. ¿Tomó qué dijimos? Mucha gente no entiende por qué y no lo cree. Por eso es que dicen que la Biblia es ficticia, que la Biblia lo escribieron hombres y que quién conoció a los hombres. Porque les parece imposible. Pero lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios. ¿Cómo dijimos? Lo que para el hombre es imposible, posible es para Dios. De tal manera que de aquellos huesos yertos, secos,
se levantó un ejército con vida. Y esto fue para mostrarnos, en el tiempo de los profetas, el poder eterno de Dios. Y eso mismo pasará. Para mucha gente es imposible. Y el apóstol Pablo dice, y si en verdad los muertos no resucitan, como muchos dicen, y todavía hasta el día de hoy, muchos piensan que en la muerte todo se acaba. No, señores. Para muchos, desafortunadamente, al morir, inmediatamente empezará el tormento, el castigo. Se desatará la ira de Dios sobre aquella alma, porque estará inmediatamente. No hay cosa, miren, eso del novenario y eso que los 40 días, no existe. En cuanto a la separación del cuerpo se hace, de la separación del alma y la separación de Dios, para los que mueren sin Cristo, inmediatamente empieza el castigo, el dolor, el sufrimiento eterno. Por eso habla de 3 clases de muerte. ¿Cómo dijimos? Voy a volver a leer. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis muertos, aún estáis en vuestros pecados. Eso sí me gustaría aclararlo. Usted y yo somos perdonados por el Padre por la muerte de Jesucristo. Una vez más, este retablo que le damos gracias a Dios nos enseña. Usted y yo somos humanos, fuimos creados. Pero si Cristo no murió, no dio su sangre, vana sería nuestra fe. Pero como Jesucristo resucitó, a la esencia, al Espíritu que usted y yo ya conocemos como Dios, entonces nuestros pecados son lavados por el derramamiento de la sangre de Jesús. Amén. Porque así dice el Evangelio según San Juan, y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia, no nada más nos aparta, no los oculta, los lava, los limpia, los quita de tu cuerpo, de tu alma y de la presencia de Dios. Y seguramente que cada que usted y yo caemos en pecado, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, y que es de intercesión ante el Padre, está diciendo: Padre, no le tomes en cuenta este pecado de Ismael, porque aquí está mi sangre. Él ha creído en mi nombre y en el poder que hay en mi sangre. Y el Padre perdona por la sangre de Jesús. ¿Por qué dijimos? Por la sangre de Jesús. Así que dice que si entonces Cristo no murió y no derramó su sangre o no resucitó, entonces seguimos en los mismos pecados. Y no es cierto. Usted decía, oíamos un testimonio hermoso, de verdad que de sumo valor, que muchísima gente, muchísimas congregaciones quisieran oír. Primero, cuando fui bautizada, algo cayó de mí. Porque cuando somos bautizados, morimos para el mundo, morimos para el pecado, y al levantarnos, vivimos para Cristo. Y después, pasado el tiempo, después de haber probado Santa Cena el día jueves, dice, desde ese momento tuve yo una paz. Y la palabra de Dios nos dice que después del bautismo en agua, Dios bautizará con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se recibe en paz. ¿Se recibe qué dijimos? En paz. Algo cuando la hermana nos comentaba el viernes por la tarde, decía, es que no lo puedo explicar. Es que no podemos explicar. ¿Cómo dijimos? No podemos explicar. Porque la unción del Espíritu Santo no se puede explicar. ¿No qué dijimos? No se puede explicar. Así que dice, porque si tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Eso es acabado. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si Cristo no resucitó. Pero como Cristo sí resucitó, la esperanza de usted y mía es que un día resucitaremos. Amén. Pero ahora Cristo ha resucitado a los muertos, lo afirma. Y luego dice, primicia de los que murieron es hecho. ¿Cómo dice? Primicia. Es el primero.
La primera resurrección es del Señor Jesucristo. Y cada quien en su debido orden. ¿Cómo dice? Dice el versículo 22. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Primero, Cristo, que es la primicia. Luego, los que son de Cristo. ¿Luego qué dice? Luego son de Cristo. ¿Cuántos somos de Cristo de los que aquí estamos? A ver, levanta su mano. No le diga, o más bien dígale al espíritu de sueño, porque el sueño lo pone Satanás para que no entendamos. A veces oímos para contestar. Hay que oír para entender. ¿Cuántos somos de Cristo? A ver, decláralo. Si usted no lo confiesa, Satanás sigue diciendo, tú eres gallina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros somos águilas, gloria a Dios. Primero Cristo, después los que son de Cristo. ¿Qué dice? Porque Cristo viene por su iglesia. El día de ayer hablábamos con alguien y decíamos, más bien nos preguntaba, ¿pero cómo va a ser? Ah, bueno, pues hablando del Valle de los Huesos Secos, esa será la cuestión. De todas partes del mundo, quizás uno de Samaria, quizás 20 de Siloé, quizás 300 de Damasco, quizás 1000 de Filadelfia, de diferentes partes. Esa es la iglesia de Cristo por la cual Él viene. Por eso dice, primero, Cristo ha resucitado. Segundo, los muertos en Cristo, los que han creído en Cristo Jesús, los que ahora forman la iglesia de Jesucristo, o los que se han mantenido bajo la cobertura de la iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén. Y después dice, pero cada uno en su debido orden, las primicias, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida, la iglesia espera la venida de Cristo. Amén. ¿Sí? Decíamos el día jueves, ¿no? Así como los discípulos estaban durmiendo, hoy la iglesia está durmiendo y por eso busca y tiene hambre y tiene sed de creer en otras cosas y de hacer cosas que Dios no nos ha ordenado. Pero el Señor Jesús dijo, espérenme aquí. Hoy la iglesia está esperando la segunda venida en gloria de Cristo Jesús. Y Cristo viene por la iglesia que Él hizo, por la iglesia que Él instituyó. Luego dice, luego, el fin, versículo 24, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo qué dijimos? Algunos pensamos que en la cruz del Calvario, el trabajo y la labor de Jesucristo, Jesús el Cristo, se acabó. No. Ahora está a la diestra del Padre para lo que decíamos, para interceder por usted y por mí. Cada que usted y yo caemos en pecado o en debilidad, el Señor Jesús habla directamente con el Padre y le dice, no le tomes en cuenta ese pecado. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que continuar pecando. El salmista dice, apártate del mal. ¿Cómo dijimos? Y a veces tenemos que escudriñar, ¿no? Hablábamos de barrer, dice que la Biblia, hablando en parábolas, el Señor Jesús dice que es como nuestra vida, nuestro hogar, nuestro corazón. Es como un lugar donde el que reinaba era Satanás. Pero un día viene alguien y barre la casa. ¿Cómo dijimos? ¿Y al barrer qué hacemos? Cuando usted barre, ¿qué hace? Silvia, ¿qué hace? Saca. ¿Cómo dijimos? Hay que sacar muchas cosas. Que a veces solamente al principio nos eran agradables. A mí me llama la atención, y si usted es observador, oiga, qué hermosas bolsas, ¿no? ¿Sí? Cuando vamos y compramos que una bolsa así grandota de cartón amarillo con letras café que dice, yo soy totalmente Palacio. Y vamos por la calle, que la gente vea que somos totalmente Palacio. Que no cualquiera tiene para pagar el dinero en ese lugar, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? Y llegamos a casa y de esa bolsota tan grande sacamos un chocolate, nada más. Pero decimos, es un chocolate que compré con el poder de mi firma, exactamente. Aunque te hayas endrogado por 6 meses.
Pero sacamos el chocolate. ¿Y qué crees que pasa con aquella hermosa bolsa? Porque además no la cobran, ¿eh? No es gratis. Después de que ya les compramos y les seguimos haciendo publicidad, ¿qué cree que pasa con esa bolsa? ¿Se va a dónde? A la basura. ¿Estorba, sí o no? Sí. Así pasa en tu vida y en la mía. Tenemos que empezar a barrer muchas cosas. Amistades, negocios, trabajos, cosas que ya no nos son útiles. Y dice la palabra del Señor que cuando el Espíritu de Dios limpia nuestra casa, el que antes habitaba en ella, Satanás, viene otra vez y encuentra que la casa está barrida. Y entonces va y toma otros 7 peores. ¿Cómo dijimos? Ayer alguien me mandaba por ahí por el teléfono, no sé si a usted le llegara. Dice que en la vida del hombre, hay 4 errores. Los que, a ver, maestra, cuando hacen una figura la pirámide, como que es geométricos, ¿no? 4 errores geométricos tiene nuestra vida. Primer error, es un círculo vicioso, ¿cierto? Después, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Rebeca? Dígalo. Mentes cuadradas. Primero el círculo vicioso. Y luego después viene el triángulo pasional, amoroso. Es un error de la vida. Es un gran error de la vida. Y lo peor que el